Primera de Timoteo, estamos ya en el capítulo número 4 y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, no solo interesante, sino importante para la iglesia. De tal manera que nosotros tenemos que estar listos, atentos, pero no solo es para la iglesia, sino también para las personas que no han conocido a Jesús, que no le han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Es importante para ellos porque hoy vamos a hablar de doctrinas de demonios. Y esto debe ser algo que llame nuestra atención, porque las doctrinas de demonios verdaderamente se dan mucho en muchos lugares. De tal manera que yo les pido de favor, familia, que estemos atentos. ¿Por qué se dan estas doctrinas de demonios? Porque la gente no conoce a Dios. ¿Por qué se dan estas doctrinas de demonios? Porque hay espíritus engañadores. ¿Por qué se dan este tipo de doctrinas de demonios? Porque hay hipócritas mentirosos, y de eso vamos a estar tratando el día de hoy, porque eso es lo que habla, lo que está escrito en la palabra de Dios en este capítulo número 4 de Primera de Timoteo. Amén, familia. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre hermoso, estamos delante de ti, Señor, y contentos, Padre, alegres porque tú estás aquí con nosotros. El sentir tu amor, tu presencia, nos llena, Señor, de paz, pero también trae satisfacción a nuestro corazón. Aquí estamos, Padre. Háblanos. Estamos dispuestos. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser está dispuesto. Estamos atentos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén. Bien, familia. Entonces, como ya hemos visto, hoy tenemos un tema que es ¿qué? Doctrinas de demonios. Y para ello vamos a ir a la Escritura. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 4 de Primera de Timoteo de la siguiente forma: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, lo primero que vemos es que Dios, a través de su Santo Espíritu, está muy interesado en que nosotros estemos atentos, pendientes con respecto a las doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque si no, estas pueden llegar a causar estragos aún en medio de aquellos que hemos venido a Jesucristo. De tal manera que Pablo, el apóstol, que está preocupado, ¿sí?, del caminar, del andar de la iglesia de Éfeso, y desde luego Dios de toda la iglesia en todo el mundo, le hace esta advertencia a Timoteo y le dice: esto que te voy a hablar, esto es claro. Porque ¿quién lo habla? Lo habla el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra Espíritu está escrita con una E mayúscula. No habla de tu espíritu, no habla del espíritu del hombre, sino del Espíritu de ¿quién? De Dios. Entonces, el Espíritu de Dios dice de manera clara, el Espíritu de Dios afirma, ¿sí?, y da por sentado que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? ¿Los últimos días? No. Los postreros tiempos son los tiempos inmediatos a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estos postreros tiempos van a ser ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hasta que Él venga a hacer juicio sobre las naciones. Esos son los postreros tiempos, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viviendo en ese tiempo, en esa época que son los postreros tiempos. Amén, familia.
Entonces, teniendo claro esto, familia, el Espíritu Santo está diciendo que algunos van a apostatar ¿de qué? De la fe. ¿De cuál fe? La fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa apostatar? Apostatar significa abandonar las enseñanzas esenciales del cristianismo, es decir, las enseñanzas esenciales que están escritas en la palabra de Dios. Eso es apostatar. He caminado, las he practicado, las he amado, las he enseñado, pero ahora he decidido caminar con respecto a otro tipo de doctrinas. Y esas doctrinas son precisamente las doctrinas de demonios. Porque toda la doctrina que no está fundamentada en la palabra de Dios es una doctrina de demonios. ¿Amén, familia? Amén. ¿Por qué? Porque el demonio se está encargando de tergiversarla, de manipularla, para que otras personas que sean engañadas. Por eso está hablando que son espíritus que engañadores. Esos espíritus engañadores, ¿en quiénes están? En personas que con apariencia de mensajeros de Dios, lo único que hacen es tergiversar la palabra de Dios, es engañar a las personas para que éstas ¿sí? practiquen una doctrina errada. Entonces hay doctrinas erradas que parece que hablan de Dios, pero que no es así. Por supuesto, todo lo que es idolatría es una doctrina errada. En ocasiones, ustedes lo saben, en algunas Biblias, hasta arriba te ponen allí el adorar a fulana de tal, a fulano de tal, y esto lo escribió, y estas son las ordenanzas que ustedes tienen que seguir. ¿Sabes una cosa? Eso no es palabra de Dios. Se la añaden a la palabra de Dios para hacerla sentir como si fuera palabra de Dios, pero no lo es. Y ellos te pueden decir, es que no estamos diciendo que es palabra de Dios, pero entonces ¿por qué la añades al libro sagrado o a los libros sagrados? No debería de estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es el tergiversar la palabra de Dios. Eso es lo que se conoce como doctrinas de demonios. Ahora, solo eso hemos escuchado que Jesús no es Dios. Los testigos de Brooklyn hablan sobre esto. También dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Pero nosotros acabamos de ver que Jesús, el Espíritu Santo, ¿sí? y el Padre son uno, son Dios. Cuando van a crear al hombre, que, como dice la palabra, hagamos, ¿cierto? Cuando adoran los ángeles y cuando adoramos nosotros, adoramos a un Dios trino, a un Dios en tres personas que manifiesta la palabra de Dios. Que aunque no te tiene la palabra Trinidad, sí te habla y te muestra a Dios el Padre, a Dios el Hijo y al Dios Espíritu Santo. Cuando eres bautizado ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque son uno solo. Cuando Jesús fue bautizado, se manifestó también ahí los tres, ¿verdad? Como uno solo, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, que decía, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Amén. Entonces, familia, nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchas doctrinas de demonios que te las mezclan. Hay quien dice, en otra denominación muy grande, dice, es que sí es la palabra de Dios, pero no toda es inspirada por Dios. Por favor. Entonces ese tipo de mezclas, eso es solo de parte de ¿quién? Del diablo. Por eso es que es doctrina de demonios y de espíritus engañadores, es decir, hombres poseídos. ¿Por qué? Por otro tipo de intereses. Y que no enseñan la doctrina como está escrita. Y en ocasiones hay creyentes que después de caminar y andar en el Señor durante muchos años, llegan a caer, ¿sí?,
en el engaño. Desgraciadamente, desde luego caen en el engaño porque también su propia carne les dice, ok, creo que esto está bueno, esto que está enseñando esta persona. No es como me lo enseñaron en tal lado. Esto creo que está muy bien, pero es porque ya le estás dando entrada a tu cuerpo para que tenga excusas de hacer cosas que a Dios no le agradan. O que dejes de hacer cosas que Dios te pide que hagas. Entonces, nosotros tenemos que estar bien atentos. Dice que esto va a suceder. No lo digo yo, lo dice Dios. Lo dice el Espíritu Santo. Amén. Ni siquiera eso es de parte de Pablo. ¿Es de parte de quién? De Dios. Y Él lo cita al Espíritu Santo. Amén. Entonces dice que a través de escuchar a estos espíritus engañadores, con sus doctrinas de demonios. Verso 2 que sigue diciendo, bueno, vamos a Génesis 3, 4, por favor, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3, 4. Y vamos a ver cómo es que el diablo manipula y engaña a las personas a pesar de tener un buen tiempo de estar escuchando a Dios, de tener una buena relación con Dios. Aquí vemos ¿a quién? A Eva, ¿verdad? Y al diablo dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, o sea, Adán y Eva, tenían prohibido comer del fruto, prohibido del árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida. Y sabes una cosa, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que entonces Satanás engaña a Eva y le dice, no moriréis. Dios les dijo, el día que coman de este árbol de cierto moriréis. Pero ¿qué dice el diablo? No moriréis. Lo que pasa es que no quiere que coman de este árbol porque entonces serán como dioses, serán como Dios. ¿Y ella qué? Fue engañada. Y también el hombre, lo vemos más adelante que es engañado. Entonces, de manera sutil te hacen ver cosas que están mal como si fueran buenas. Esto es lo que el diablo, así es como engañó a esta Eva. Pues así pasa, y hoy en la actualidad en muchos lugares. Y esto sucede porque no estudiamos la palabra de una manera clara. Le damos gracias a Dios que podemos estudiarla aquí capítulo tras capítulo y versículo tras versículo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 2 de Timoteo capítulo 4. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo esos espíritus engañadores dice que prohibirán ¿qué? Casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y sabes una cosa, ¿dónde hemos oído esto? Con diferentes doctrinas. ¿Sí? Lo primero con la doctrina más histórica, con más influyente. Prohibirán casarse. Los líderes, los que ministran la palabra de Dios, en esa corriente doctrinal, les dicen que ellos no deben de casarse, que ellos deben de mantenerse, ¿qué? Solteros. Y por eso es que es bien conocido cómo practican diferentes cosas como el abuso de los niños y el homosexualismo, porque les han prohibido. Y así han caminado, pero dice la palabra de Dios que esto es doctrina de demonios. ¿Sí o no? Dice aquí claramente que les prohíben casarse.
¿Dónde en la palabra de Dios tú ves, en la palabra de Dios, dónde ves que Dios prohíba casarse a todos los que ministran la palabra de Dios? En ninguna parte. El sumo sacerdote estaba casado y tenía hijos. Y además te muestra que hasta ellos ministraban. Pablo, que diga Pedro, ¿no era casado? Sí. Jesús sanó a su suegra. Entonces, cuando inventan estas cosas, Dios dice, esto es doctrina de demonios. Les dicen que no coman todo lo que Dios ha limpiado. Esto ya es otro movimiento, también muy conocido, y que se hacen llamar cristianos. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que podamos comer todo lo que queramos, porque Él ya lo ha limpiado, ya lo acabamos de leer, ahorita vamos a ver ese verso también. Y entonces la gente se abstiene, escuchan a estos espíritus engañadores de que no pueden comer de todo. No comas cerdo, les dicen. No puedes comer cerdo, les dicen. Y la gente no come cerdo. Y entonces prefieren ¿qué? Hacer la voluntad, la doctrina de hombres, en lugar de poner en práctica ¿qué? La doctrina de Dios que está escrita. Y allá nosotros vemos en Hechos, no vamos a ir ahorita para allá, pero en Hechos capítulo 11 vemos cómo Dios le da a este Pedro, ¿sí?, una revelación. Dice que estaba en un éxtasis y entonces ahí se da cuenta, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús le dice, órale, come de todo. Dice, no puedo comer porque entonces yo me voy a contaminar. Dice, no llames inmundo a lo que yo, ¿qué? He limpiado. 3 veces sucedió y las 3 veces el Señor le dijo, órale, a comer. ¿Sí? ¿Y qué hizo él? ¿Comió o no comió? Comió, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que escuchar ¿a quién? A Dios. A Dios. Hubo un tiempo que estaban prohibidos algunos, ok. Pero una vez que viene el Señor Jesucristo y son limpiados, nosotros comemos de todo. ¿Qué hizo Pedro? Se quería sujetar primero a lo que habían enseñado en la doctrina judía. Pero Jesús dice, no, yo ya los limpié. Y entonces él se somete a Dios, a Jesús, ¿verdad? Y es a lo que nosotros nos tenemos que someter, no a la doctrina de hombres, sino a la doctrina de Dios, a lo que está escrito. Ahí es donde tenemos que nosotros poner nuestra fe. No tenemos que poner barreras, familia, sino tenemos que ser abiertos a la palabra de Dios. No a mi palabra, sino a lo que Dios enseña. La palabra de hombres no sirve, no funciona. Pero la palabra de Dios es verdad, es real y tiene poder. Amén. Entonces, familia, nosotros debemos de abstenernos de ciertos alimentos de carne. No. Si vives en extrema pobreza y no te queda de otra más que vistes una rata que andaba por allí, pero es la única. Tú dices, sobre de ella, o me voy a morir. ¿Sí o no? Te conviertes en cazador de ratas. Y comes, te alimentas. Dios la creó. Hay lugares donde comen ratas, es un platillo que les encanta comer. Yo le doy gracias a Dios por los alimentos que me da, pero no, gracias a Dios que no he tenido que comer ratas. ¿Vale? Entonces, familia, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, no a la palabra del hombre, no a los líderes religiosos, incluyéndome a mí, sino a la palabra de Dios, a lo que está escrito. Amén, porque eso es lo único que puede traerte bendición a tu vida, la palabra de Dios. Amén. Entonces, familia, dice Romanos 3:24. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 3:24.
Romanos 3:24. Y sabes una cosa, familia, nosotros tenemos que ver que en realidad las doctrinas de hombres, las doctrinas de demonios, desgraciadamente han llevado a las personas a hacer cosas verdaderamente terribles delante de Dios, que a veces las tenemos así como que no son terribles, pero son muy terribles porque ofenden a Dios, porque lo menospreciamos. Mira, hay ejemplos donde enviaban a las personas hacia lugares desérticos, donde iban las personas y decían, yo no voy a comer, por lo menos no comida que esté cocida. Y hacían un sacrificio para que ellos pudieran ver cuán puros son delante de Dios. O había personas que decían, yo me voy a ir así a la naturaleza y voy a estar durante tanto tiempo allí en los peñascos, y se recargaban luego en piedras así muy afiladas para mostrarle a Dios su sacrificio, para que Dios tuviera más misericordia de ellos. Había personas que incluso no se bañaban durante mucho tiempo. Hasta los animales que se les subían se morían. Los insectos, de verdad. Son cosas que están escritas en libros. Pero esto es verdaderamente una ofensa a Dios. ¿Por qué es una ofensa? Porque tú no te puedes ganar nada para tu salvación. Nada. Por eso murió Jesús en la cruz. Él hizo un sacrificio y es para siempre. Si tú hubieras podido ganarte algo de tu salvación, Jesús no hubiera venido. Pero vino porque nadie, absolutamente nadie, puede ganarse la salvación. Nada, ni una parte de la salvación. Ay, pero un tantito, nada. Porque dice la palabra de Dios que antes de que vengamos a Él, nuestras obras son ¿qué? Como trapos de inmundicia. Por tanto, no podíamos hacer nada por nosotros. Por eso vino Jesús. Y cuando yo quiero ayudarle a mi salvación, voy a hacer cosas buenas para que Jesús me dé su salvación. No. Nadie es bueno y mucho menos perfecto. Nadie. Por eso vino Jesús, para bendecirte. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Hoy seguimos resbalándonos. A veces, cuando menos ves, ya te enojaste. Te molestaste mucho porque se te atravesó, no sé, el de la motocicleta. Pero ¿sabes una cosa? Nada podemos hacer para obtener nosotros la salvación. Solo por la gracia de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, nosotros recibimos, ¿qué? La salvación de una manera gratuita. Romanos 3:24, ¿qué dice Romanos 3:24? Fíjate lo que dice la palabra, para que nosotros nos demos cuenta y no creamos que podemos hacer algo en favor nuestro. No. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la mañana, sí, en el estudio, lo vimos. Adán puso una ilustración, ¿verdad? De un niño que perdió su barquito, ¿verdad? Que siempre lo ponía en el río y corría y lo volvía a tomar, y hasta que un día creció el río y por más que corrió ya no lo alcanzó, ¿verdad? Al barquito. Se le perdió el barquito, por allá lo encontraron todo atrofiado, y el señor de dueño de un bazar, lo encontró, lo arregló, lo dejó del uno, y después el niño cuando pasó y lo vio en el exhibidor dijo, este es mío. Y dice, no, es mío. Si tú quieres obtenerlo nuevamente, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué?
rescatarlo, redimirlo, es decir, tienes que pagar por él. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y cuando nosotros queremos ayudarle en nuestra salvación, para que él tenga más misericordia de nosotros, entonces estamos equivocados, porque es solo por su gracia que nosotros somos salvos. Lo que nos corresponde a nosotros es ser fieles a él. Pero la salvación la tenemos. Ahora necesitamos ser fieles, agradarle, alabarle con nuestra manera de vivir. Camino para adelante. De repente me tropecé. Perdóname, Señor, por haberte ofendido, ¿verdad? Y te dueles en tu corazón, porque es injusto que avergoncemos a Dios. Sin embargo, Él nos da la oportunidad, como dice su palabra allí en Juan, en primera de Juan, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, porque es tan bueno. ¿Ves cómo es tan bueno Dios? Pues cuando venimos tenemos que estar alegres, contentos, porque Él es demasiado bueno. Todo lo que Él es bueno para nosotros. Amén. Entonces debemos de tener cuidado de hombres hipócritas y mentirosos, lo dice la palabra, ¿sí? Que engañan aún a cristianos, para que ellos no conozcan la verdad. Porque al conocer la verdad te hace ¿qué? Libre. Amén. Entonces, vayamos ahora al versículo número 4, por favor, del capítulo 4, ¿ok? Dice la palabra de Dios, porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno. Nada es de desecharse. Nada. Si se toma ¿con qué? Con acción de gracias. 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es ¿qué? Santificado. ¿Te das cuenta? Puedes comer lo que quieras. Hay gente que no le gusta comer ostiones. ¿Sí o no? Y hay gente que dice, no, es una delicia. ¿Sí o no? Entonces, familia, pero nada es de desechar. No puedes decir, es que los camarones, porque también hay otra doctrina de demonios que dice, no puedes comer camarones. ¿Por qué? Vamos, que está prohibido. No, cierto, porque por la palabra de Dios, o sea, está escrito en la palabra, ya lo hablamos, ¿sí? De Hechos, ya lo hablamos. Y por la oración, ¿qué? Son santificados. Por la oración es Padre, te doy gracias por estos alimentos. Te ruego que los limpies, que sean de provecho para nuestro cuerpo y que se los des a todos aquellos que no tienen. Bendícelos, Padre, aquella gente que no tiene. Tú sabes quiénes son, ¿verdad? Y le estás dando gracias a Dios. Y dice Dios que tú los puedes comer. Y quien enseña que no, es como si dijera, esto que creó Dios, lo creó nada más así por ocio. Pero Dios no se mueve por ocio. Todo lo crea para su gloria y para bendición del hombre. Para su gloria y para la bendición del hombre. Por eso de que no debemos de comer carne, no. ¿Dónde dice eso? Dios creó a todos estos animales para que los comamos. Pero te encuentras movimientos de otro lado que dicen, no comas eso. Ponte listo aquí. Espíritus engañadores están buscando engañarte a ti para que tú no puedas disfrutar de lo que Dios ha creado, con lo que Dios te ha bendecido. Y menospreciamos su amor. Tengamos mucho cuidado. Es que los animalitos sienten, sí, pero fueron creados para eso. Las plantas, ok, ¿qué te parece si vamos a Hechos 10, versículos 12 al 16?
Ok, Hechos 10, yo decía que 11, pero es 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 10, 12, 16. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Señor, se van a doler. No, tú levántate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo, ¿qué? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser, ¿qué? Recogido en el cielo. Dios lo limpió, Dios te lo está proveyendo, hasta se lo llevó allí a Pedro, le dice: órale. Esto es verdaderamente grandioso de parte de Dios. ¿Sabes? Hay gente que no tiene que comer. Es una tristeza terrible. Yo no aguanto un video de ver a los niños en África que están pegados su piel a sus huesos. Yo no aguanto, de verdad que no aguanto. Inmediatamente me gana el llanto. Prefiero no verlo. Pero es una realidad. Y luego nosotros haciéndonos los, ay, yo no quiero. No, Dios te está bendiciendo. Toma lo que Dios te da. Amén, familia. Pero esto es lo que quieren los espíritus engañadores: que no hagamos caso a la palabra de Dios, sino a ellos, a los hombres. Dios no se equivoca. Él es sabio, siempre. Amén, familia. Entonces, familia, nada es de desecharse, dice el Señor. Amén. Lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Amén. Y orar. Orar. Génesis 1:30, ¿qué dice? Debe de quedarnos bien claro, porque Dios lo habla en el Antiguo y en el Nuevo. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. ¿Las plantas tienen vida? Sí. Claro. Pues ellas también las creó Dios, para que comas, para que te alimentes, para que estés sano. Porque cuando seas un jovencito, una jovencita, te alimentes bien. Carnes y verduras, fruta, para que cuando seas más una persona adulta, tengas hijos sanos. Amén. Tú estás sana, tú estás sano, tienes hijos sanos. Pero si nosotros no nos alimentamos bien, entonces no podemos después decirle a Dios: oye, Señor, no. Nosotros muchas veces propiciamos que las cosas no se den como Dios quiere. Amén. Entonces, recuerda, familia, la palabra de Dios exhibe la doctrina de demonios de hombres que mentirosos. Regresamos, familia, por favor, a el verso número 6. Y empieza entonces aquí Pablo a decirle a Timoteo. Recuerden que le está dando una serie de indicaciones a Timoteo, porque Timoteo tenía problemas. Estaba como teniendo un poco de falta de confianza y seguridad en sí mismo, porque estaba siendo atacado por personas mayores. Él era un joven. Timoteo era un joven, según los estudiosos, entre 33 y 37 años. Y entonces, pues, había cosas que de repente actuaba él como un joven. La palabra de Dios nos enseña que un joven es hasta los 40 años.
Y de los 40 en adelante son ¿qué? ¿Somos qué? Dice, ¿somos Kimosabi? No. ¿Sabes una cosa? Ancianos. No dice viejitos, ¿eh? No, pero lo digo en buena onda, porque la palabra anciano se refiere a personas que son sabias. A partir de los 40 años han adquirido sabiduría. Amén. Ok, familia. Entonces dice, fíjate, dice el verso 6, si esto enseñas, o sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que has ¿qué? Seguido. Entonces, lo que tenía que hacer Timoteo era ¿qué? Nutrirse. ¿Con qué? Con la palabra. Y una vez que ya la ha estudiado, ¿sí? Se ha alimentado de ella, entonces la palabra la empieza él ¿a qué? A practicar. Y entonces él va a ser un buen ¿qué? Ministro. Eso era lo que tenía que hacer Timoteo. Para que entonces las personas más grandes de edad no pudieran a él ¿qué? Cuestionarle. Nada. Por lo tanto, familia, Timoteo tenía que instruir a los congregantes como estudiando la palabra de Dios él y enseñándola a ellos. La palabra de Dios, no las doctrinas de demonios, de hombres mentirosos e hipócritas, que ahorita vamos a seguir viendo cómo se expresa Dios de ellos. Pero es importante, familia, que tú tengas claro esto. Debemos de tener claro que un buen ministro, fíjate, un buen ministro de la palabra es eso. Es alguien que se dedica a estudiarla, es alguien que la vive y es alguien que la enseña a través de la voz y a través de sus hechos, para que nadie le pueda cuestionar nada. Amén, familia. Entonces, continuamos. Versículo 7 dice la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Pablo no dice que el ejercicio corporal es malo, no dice eso. Dice que en poco ayuda. ¿Pero por qué dice que ayuda en poco? Ayuda en poco porque va a ser poco tiempo el que te va a ayudar, porque nuestro pasar por este mundo es así. Es así. Pero el que él se prepare con la palabra de Dios, estudiándola, reteniéndola y aplicándola, eso sería un ejercicio que le va a servir eternamente. Eternamente. Es para siempre. El ejercitarse, familia, en la palabra de Dios, el estudiarla, el enseñarla y el ponerla en práctica, es algo que va a ser una bendición para tu vida para siempre. Dios no está diciendo que no te ejercites corporalmente, no está diciendo eso, Solo dice que ese tipo de ejercicio te ayuda solamente para acá. Y si tú te esfuerzas en ese tipo de ejercicio para tu cuerpo, entonces con mayor razón debes de darle mucho más tiempo a tu preparación que espiritual. Amén. Entonces, no sé cuántos
Hay personas que van 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas o más a la semana. Bueno, habías de preguntarte cuántas horas tomas para ejercitarte espiritualmente, porque lo puedes hacer todas las noches buscando Calvary Chapel Familia de Dios. Y ahí te ejercitas el día sábado. El día sábado por la mañana, bueno, al mediodía, estuvo buenísimo el de los niños. Buenísimo. Hasta yo me sorprendo y me gozo. Cuando, ¡ay, hijo, qué bar! Buenísimo. Me ayuda. Soy pastor, estudio la palabra, pero a mí también me enseña y me gozo. Y sabes una cosa, nosotros también podemos gozarnos recibiendo todos estos estudios. Esto es lo que Dios está enseñando. ¿Eres maestra de niños? Es para ti también. Amén. ¿Eres padre? ¿Eres madre? Es para ti también. Para que se lo enseñes a tus hijos. Hoy en el estudio de la mañana, que mi hermano Jonathan tiene un devocional con sus hijos. Gloria a Dios. Entonces es para él esto, ¿no? ¿No tienes hijos, no estás casado? También es para ti, porque te vas a casar. ¿Sí o no? Entonces, es para ti. Tomemos la palabra de Dios, ejercitémonos en la palabra de Dios. Créeme que va a ser de gran bendición y te puedes evitar muchos problemas. Muchos. Amén. Entonces, lo que nos debe de importar de un predicador, de un pastor, es lo único que nos debe de importar de un maestro de la palabra de Dios, es que su enseñanza sea verdaderamente solo sobre Cristo, sobre la palabra de Dios escrita. Amén, familia. Verso 11 dice la palabra de Dios: esto manda y enseña. ¿Qué tiene que mandar y enseñar? Todo lo que le ha estado diciendo Pablo. Todo eso tiene que enseñar. Todo eso tiene que enseñar él. No debe de tener temor. Debe de enseñarlo con autoridad de Jesucristo, con la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad del mismo apóstol, porque la palabra de Dios nos enseña que sigamos la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesucristo. Amén. Entonces, él tenía que enseñarla, tomando él esa autoridad que le corresponde y estarla enseñando. Solamente ello, nada de palabras de hombres, nada de qué vimos hace rato. ¿De qué? Ajá, pero ¿qué es lo que le dice Pablo específicamente a este Timoteo? ¿De qué? De fábulas. Fábulas no. Porque las fábulas no son reales, no son verdaderas. Las fábulas son extraídas, es ficción. No son sagradas ni sirven para algo sagrado. Amén, familia. Entonces, ¿en qué se tenía que capacitar? ¿En fábulas? ¿En aprenderse las fábulas? No, la palabra de Dios. Así que, bueno, gloria a Dios por su santa palabra. Seguimos, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 13. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué se tiene que ocupar un pastor, un ministro? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué dijeron los apóstoles? Lo vimos hace 8 días, cuando ellos atendían las mesas. Esto no nos corresponde. Tenemos que buscar ¿qué? Diáconos,
que sean llenos del Espíritu Santo para aquellos que atiendan las mesas. ¿Qué les corresponde entonces a un pastor? Ocuparse en la lectura, o sea, en el estudio de la palabra de Dios, en la exhortación, hablarla, ¿sí? Predicarla, enseñarla a tiempo y a destiempo. Eso es lo que le corresponde. Las demás cosas le toca a cada otro miembro según el ministerio que Dios le da. Amén. Para eso son los líderes, para eso son también ¿quién? Los diáconos y toda la congregación, porque todos somos discípulos de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, familia, entonces la exhortación para alguien que va a enseñar la palabra de Dios es que se ponga las pilas a estudiar. Que no diga, ay, yo en 2 horas me lo aprendo. No. Porque luego nos equivocamos. Y eso es avergonzar a Dios. Eso es avergonzar a Dios. Y esa es una gran tristeza y hasta un agravio. Tenemos que enseñar lo que está escrito. No medio enseñar porque medio lo aprendí. No. Hay que darle el tiempo que es suficiente. Nosotros hemos aprendido y enseñado aquí mismo en Familia de Dios Calvary Chapel que una vez que ya tienes todo el mensaje, tienes que estudiarlo, predicarlo siquiera 7 veces. Órale, lo voy a estar predicando. ¿Para qué? Para que lo tenga yo bien claro. De repente creo que puedo decir esto. Creo que esto no. Y Dios te va hablando y revelando hasta que vas puliendo bien. Por eso es importante dedicarle tiempo suficiente. Hablamos la palabra de Dios, no nuestra palabra. Enseñamos a las personas. Y es una gran responsabilidad. No les vamos a enseñar mal. Bien, lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, seguimos adelante. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, Timoteo fue llamado a ser pastor. Pero ¿cómo es que fue llamado? Dios les dio profecía. ¿A quién? A líderes de la iglesia. Entre ellos, lógico, Pablo. Pero también los líderes de Listra y de Derbe. Y entonces es como es llamado Timoteo y es ordenado por los líderes. Porque de eso se trata. No es nada más que aparecí yo como pastor. No, hermanos. No es así. Por eso es que luego se hablan doctrinas de ¿qué? De demonios. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Sí, no sé si se los dije hace 8 días, pero el hecho de que una persona estudie en un instituto no lo hace pastor. No lo hace pastor. Tiene que ser un llamado de parte de Dios. Y los líderes de la iglesia están de acuerdo con esa persona. Esa es la persona indicada que Dios ha llamado. Vamos a orar y entonces Dios, ¿qué? Les dice, fulano para esto. ¿Cómo fue el llamado de Pablo y de Bernabé? Oraron y el Espíritu de Dios les reveló, Pablo y Bernabé, que se vayan. ¿A qué? A evangelizar. Dios los llama, pero están allí los líderes de la iglesia. Amén. No se autollama. No nos equivoquemos. Entonces, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, el liderazgo. Ocúpate, verso 15 dice la palabra de Dios, ocúpate en estas cosas en las que ya le ha dicho que se ocupe. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea ¿qué? Manifiesto a todos. Y de eso se trata. Todo esto que le ha dicho es precisamente para que haya un aprovechamiento, ¿sí? Que sea manifestado en las personas,
que las personas reciban la palabra de Dios, ¿sí?, de una manera clara, para que ellas aprendan y entonces su vida sea, ¿qué?, transformada. No que solo reciban el consejo, sino que reciban la palabra de Dios para que ellas la retengan y entonces su vida pueda ser transformada. Amén. Entonces, todo lo que él haga va a ser de aprovechamiento. Se va a aprovechar. ¿Cómo va a ser de aprovechamiento? Bueno, si yo hago estas cosas, yo voy a estar, ¿qué?, dándole la gloria a Dios. Si yo hago estas cosas, entonces los oyentes van a recibir la palabra de Dios, van a ser bendecidos con la palabra de Dios, no con mi palabra, sino con la palabra de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que no se desaproveche. Pablo decía que su mayor galardón es que las personas a quien él les ministró la palabra sean salvas, se mantengan y sean salvas. Y eso es lo que a mí más me interesa. Un pastor no debe de ser, no debe ser valorado porque es muy chistoso, o porque tiene un gran carácter, o que es muy buena onda, o se viste a la moda, o... No. A lo mejor si me vistiera a la moda ya traería yo por acá rotos también los pantalones. Hay algunos que así andan, ¿sí o no? Bueno, son jóvenes y a veces, bueno, si los traen de las rodillas, pues no hay problema, ¿no? Es la moda, bueno, está bien, pero lo que yo te estoy diciendo, no estoy diciendo que eso sea malo. Mientras no sea algo que esté avergüence a Dios, no hay problema. Pero no debe de ser la valorización de el pastor por esas cosas, sino debe ser valorado porque predica a Jesucristo. Es decir, porque predica la palabra, no palabra de hombres. Ay, es que vi una predicación bien chida en el internet. Ahora me la voy a fusilar. Eso ya es palabra de hombres. Lo que tengo que hacer es tomar la palabra de Dios. Amén, familia. Le sigue diciendo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina de la iglesia y de los que te oyen o te oyeren. ¿Seguimos? Hasta ahí, porque ya no hay otro versículo. ¿Ok? Pero le damos gracias a Dios, porque Él es bueno con nosotros, porque nos da su palabra, porque nos instruye, porque nos muestra qué debemos tomar y qué no, y cómo debemos de poner atención en quien enseña la palabra. Si está enseñando la Escritura o está enseñando de su ronco pecho. Si está enseñando la Escritura o está enseñando otras cosas. Tenemos que tener cuidado. Para eso Dios nos da su palabra, para que no caigamos en las mentiras de espíritus engañadores e hipócritas, que son doctrinas de ¿qué? Demonios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque a través de esta instrucción escrita, bendito Dios, nosotros somos guiados, Padre. Gracias, bendito Dios, por ese amor tan grande, por ser tan generoso con nosotros. Gracias por la delicia de tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque podemos deleitarnos en ella y estar en paz y sentirnos satisfechos, porque buscamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio. En el nombre de Jesús, Señor bendito, a ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Amén.